Empezamos. Gracias. Arratsalde on, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de una nueva película en competición oficial, Cry Now, Blue Moon, película que forma parte de la sección oficial de esta 69 edición del Festival de San Sebastián. Para hablarnos de la película, tenemos aquí a varios miembros de su equipo técnico y artístico. Tenemos a Adrián Paduletsu, que es director de fotografía, a Gabi Suciu, que es la productora, a Mircea Postelnicu, que es uno de los intérpretes, a Lina Grigore, su directora, Ioana Kitsu, que es la actriz principal, y Vlad Ivanov, de nuevo en San Sebastián, después de haber sido jurado hace unas cuantas ediciones aquí en el festival, que es un gusto tenerle de nuevo con nosotros. No sé si hay preguntas ya. ¿Podemos empezar con alguna pregunta? ¿Sí? Sí, hola, buenas tardes. Yo quería que explicara a la directora esta historia, si está muy pegada a la realidad, si este tipo de control de las mujeres por parte de la familia, o sea, de un primo, puede llegar al extremo al que llega en la película. Okay. Sí, fue un tema inspirado de la realidad del pueblo en el que yo crecí. Hablamos con algunas de las chicas de este pueblo y lo que me gustó muchísimo acerca de ese momento cuando hablé con ella y me contó las historias es que realmente no pude entender, sacar una línea de historia, una historia de lo que me decía, pero sí había una línea emocional de lo que me estaba contando. Y era importante hacerlo en la película, pero desgraciadamente esa es la realidad en Rumanía. Cuando salí de mi pueblo, creo que era una de las pocas, o quizás la única, que conseguí una educación superior. Y yo creo que era una cosa que podría cambiar conforme pasaran los años, pero al regresar y hablé con mi madre, de hecho, y la situación sigue igual, desgraciadamente. Las chicas, la mayoría de las veces, se ven forzadas a viajar fuera, no forzadas por alguien, sino es exactamente lo que sucede. Esa manipulación mental o digamos, juegos psicológicos que ocurre dentro de una comunidad o dentro de una familia y se ven forzadas a casarse o quedarse en la casa de sus padres o bien ir al extranjero para ganar dinero o tener hijos o lo que fuera. Así que sí, está inspirado por mi comunidad. Bien. ¿Hay más preguntas? Sí, aquí tenemos. Gracias. Tú has trabajado como guionista, como actriz. ¿Qué te ha llevado a pasar al otro lado de la cámara? Okay. Hace 10 años establecimos Inlight Center, que es una de las más grandes pasiones que tengo, para investigar el proceso de lo que es hacer una película. Y lo que me encanta hacer es comprobar la manera en que se cuenta la historia de muchas maneras diferentes. Así que trabajamos de la siguiente manera. Y es algo que me gusta más que ser actriz, y probablemente me gusta mucho más ser profesora que ser directora o realizadora, pero trabajan juntos bastante. Entonces trabajamos sobre los personajes y uno de los métodos que abordamos es que alenté a que los actores trabajaran juntos, siempre en busca de sus personajes. Voy a bajar un poco el volumen porque me oigo demasiado. Así que, por ejemplo, cuando investigamos a los personajes como actores, lo que hacemos es mirar dentro, miramos en el guión y miramos fuera. Es decir, tenemos una especie de enfoque que utilizamos, y lo que hice fue alentar a los actores a que intentaran hacer este proceso de investigaciones juntos. Y Ioana y Mircea, por ejemplo,
establecimos memorias o recuerdos comunes. Y es importante trabajar de esta manera, donde buscas más el lado psicológico del personaje y entiendes las motivaciones y el objetivo y el propósito del personaje. Y entonces eso es algo que podría trascender y podría aparecer de manera más clara en la película. Esta pregunta, quizá Gaby, que es la productora, nos podría explicar cómo ella, es decir, cómo de esta idea de Alina, cómo llega a materializarse, es decir, qué le interesa a ella del guión o de la película que Alina se planteaba y cómo se llega a producir la película, ¿no? Sí, le conozco a Alina ya porque he trabajado con ella como actriz antes de este trabajo. He seguido todo su trabajo en InLight Center. Me encantó el trabajo que hicieron con la película Illegitimate, y cuando me envió el guión ya entré de cabeza, aunque el guión es diferente de la película que se ve debido al proceso que utiliza, y también implica a todos los departamentos creativos a la vez. Tiene una manera específica de trabajar con el director de fotografía que está al principio a la hora de crear los personajes, lo mismo al diseño y la producción, y cuidando todos los pequeños detalles que tiene que ver con el maquillaje. Para ella hacer una película es un proceso larguísimo, porque quiere que todo el mundo esté y entienda el proyecto desde el principio, como si fuera otra cosa. Es como jugar y forma parte de su vida, y conocer el personaje de una manera concienzuda para crear el personaje. ¿Algo, Alina? O Sorry? si quería, do you want to add something to what Gaby was? No, Ah, okay. actually, yes, because Bueno, sí, porque me ha recordado algo, sí. Una de las cosas más importantes era trabajar con Adrián, el director de fotografía, porque nos preguntamos quién va a ver la película, quién va a ser el público. Y realmente queríamos que el público se convirtiera en Irina o en las emociones de Irina, así que llegó con unas propuestas increíbles acerca de cómo expresarlo. Así que por eso tuvimos tomas largas, y cada vez que es víctima está en el centro y todo lo que está alrededor está difuminado, y cuando él es el agresor todo alrededor de él es visible, y cambian lugares y él se convierte en víctima y ella en agresor. Adrián mantuvo la misma estética, es decir, para que él está centrado y luego difuminado a su alrededor. Es decir, hemos hablado de crear lo que es y mantener el ritmo con, digamos, tomas largas y distintos campos de fondo también para mantener el ritmo de las escenas. Es obligada la pregunta también el trabajo con los actores, ¿no? Tenemos aquí a 3 de los intérpretes. La película gira mucho en torno al trabajo de Joana, por supuesto, pero también hay otros muchos intérpretes, tiene una dimensión coral muy importante. Me gustaría saber cómo fue este trabajo con ellos, ¿no? Desde el personaje que habías imaginado a también que lo diera vida a Joana, y esa sensación yo creo que es muy importante en la película, de naturalidad que tienen las escenas con todos los intérpretes, ¿no? Cualquiera de los 3 nos puede, bueno, o por supuesto que los 3 nos expliquen su experiencia. ¿Quién quiere empezar? we don't have the translation. We don't. Oh, sorry. We are talking with. No, the- I think you just changed. ¿Repito? Oh, No. yeah. ¿It's But okay? the actors, Okay. yes. No estoy oyendo tampoco. Vale. Ok. Comenzamos a trabajar y ensayamos 2 años antes del rodaje, por tanto, tuvimos bastante tiempo para desarrollar y recrear algunas situaciones, y tuvimos tiempo de intentar cosas diferentes. Y lo que creo que me ayudó mucho fue que fuimos
fuimos a los exteriores donde se rodó, en la cabina esa, en los montes, donde se rodó la película 3 o 4 veces, y durante el rodaje también dormimos allí, así que vivimos allí. Yo creo que todo el entorno y ese espacio me ayudó muchísimo para centrarme y estar allí en el personaje, ¿no? Y centrarme en la interpretación del personaje. Gracias, en primer lugar. Por supuesto, ensayamos mucho y todo de la dirección en cada escena en el guión estaba muy bien delimitado. Y una vez, después cuando llegamos Ivana, no solamente una vez, sino antes del rodaje estuvimos allí, pero cuando llegamos allí a rodar, para mí, conseguí una especie de ritmo. Entendí el ritmo de las personas que estaban allí y la familia Ursu y todo la montaña, y vivir allí te aporta algo y te aporta un cierto ritmo y una cierta manera de moverte y hacer las cosas. Y yo intenté empaparme de esto un poco y por supuesto, no sé, has preguntado de que hemos trabajado a nivel coral. No sé cómo se funciona en España, pero en Rumanía la familia y este tipo de celebración que se ve en la película, y no solamente celebrar, pero pasar tiempo juntos es muy común, a mí por lo menos, para nosotros, y eso también ha formado gran parte de lo que me ayudó para la interpretación de mi papel. En primer lugar, quiero agradeceros el estar nominado en la sección oficial. Todos estamos encantados y quiero agradecer el festival por habernos invitado, pero hablar acerca de mi experiencia con Alina y otros actores y con Gaby y Vlad, por ejemplo, yo me siento muy afortunado, no sé cómo decirlo, de estar en esta película, en esta producción, porque Alina me llamó y me dijo: Vlad, y voy a hacer mi primer largometraje, rodarlo, y el plató, el exterior es maravilloso, es bonito, por favor ven y quédate aquí. Y yo no puedo ir y quiero ayudarte como miembro del equipo o algo para aportarte algo. Y me dijo: Vlad, si quieres, puedes interpretar un papel en esta película. Y empezó a escribir más de lo que ya aparecía en el guión. Así que empecé a trabajar. A Mircea ya le conocía y ya había trabajado con él en otra película, pero fue un enorme placer descubrir a todo el mundo, especialmente las secuencias donde hay muchos actores juntos, hablando entre sí, y la cámara se movía entre nosotros. Así que tuvimos algo de ensayo, porque no hubo mucho tiempo de rodaje, pero el proceso fue bastante intenso. Preguntas, sí, tenemos allí una y después, vale. Hay una energía caótica en prácticamente todas las escenas de la película. ¿Este caos es algo que surgió de manera natural o es algo que ya estaba muy calculado en el guión? Sí. Tenía esta obsesión y tenía bastante miedo porque todo mi alrededor decía: no, tienes que tener una historia clara, Y yo digo: sí, pero como te he dicho antes, cuando hablé con esa chica, yo creo que sería mucho más potente crear una historia emocional. Y fue mucho trabajo el poder conseguirlo. Hemos trabajado juntos en esto y investigamos el aspecto psicológico de los dos personajes. El montador también tenía bastante miedo. Siempre nos decía: si vas a hacer unas tomas largas puede haber un problema a la hora de editarlo. Y como ya he dicho, hubo mucho trabajo con
con el director de fotografía, a Gian Paduretu. Es decir, todo lo que hemos visto fue planificado paso a paso. Creo que lo más importante es que seamos un equipo. Yo creo en estos trabajos en colaboración. Cada vez que trabajaba en el guión, creo que hubo 5 borradores o quizás más del guión. Es decir, y borradores muy, muy diferentes del guión, porque cada vez que trabajábamos juntos con todo el equipo, era importantísimo dejar que soltaran su poder creativo y expresar su poder creativo. Yo no tengo nada contra directores y realizadores que controlan, pero lo que tenemos nosotros es un hub de investigación, así que trabajábamos con este proceso colaborativo y era importante para que ellos fueran muy libres a nivel creativo. Por eso cuando rodemos algunas escenas, los actores hacían justo lo que pensaban, seguían su objetivo y se relacionaban entre sí. Y Adrián y yo estábamos para entender la mejor manera de presentar lo que estaban sintiendo. Esto lo hicimos un año anterior al rodaje y seguimos haciendo el proceso en el rodaje. Y ellos seguían con sus movimientos en la escena de la mesa, pero tenían libertad completa para relacionarse entre sí. Pero esto fue tras muchísimo trabajo en cuanto al aspecto psicológico de los personajes. Quizás lo más difícil fue precisamente eso, es seguir con Adrián y tener una especie de tango, digamos, bailar un tango con los actores en esa escena. Había una especie de baile de tango con cada miembro del equipo creativo, incluyendo al montador. Me gustaría añadir también que en este proceso también fue muy importante que la parte técnica que no interrumpieran el proceso, es decir, que la iluminación y todos los aspectos no impidiera el libre movimiento de los actores. Pero quizás sería interesante que Adrián nos contara también su experiencia, ¿no? Hold a second. Muchas gracias por estar aquí. Y sí, ¿qué puedo decir? Una oportunidad grandísima trabajar con Alina. Es una realizadora muy diferente de las que estoy acostumbrado a trabajar y la verdad es que 1 año o 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo, mantuvimos esta colaboración con ella y como ha dicho, para desarrollar los personajes, pero todo estaba fijado en el momento de rodar. Cuando estuvimos ahí en los exteriores y vamos a hacer otra escena con la mesa y que se muevan los personajes, porque lo ves la primera vez, el espacio tiene un aspecto determinado y cuando lo ruedas es diferente. Y porque los actores hicieron todo lo que podían, lo mejor posible cada vez, y me motivó también el que yo pudiera moverme con ellos como una especie de... A veces la cámara se convirtió en una especie de personaje, pero pues bueno, a los personajes que estaban más cerca al objetivo de la cámara. Fue muy interesante trabajar de esta manera. No fue tan fácil, dicho sea de paso, pero estaba encantado de formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias. Otra pregunta ahí, sí. Sí, hola. Quería saber si en qué medida el cine que le gusta a la directora o el que la ha ayudado a formarse, educarse cinematográficamente, le ha influido en esta película, por ejemplo, los movimientos neorrealistas, o no, si ha tenido que ver o no. Sí, definitivamente. Bueno, asistí a una clase en la universidad y cuando estaba rodando
bueno, cuando estuve estudiando mi doctorado en el Velvague, en el atelier del cine francés, pero el estilo de Herzog, estoy obsesionada con la manera en la que él trabaja, con el hecho de que siempre puede dar libertad o ofrece mucha libertad a todo el equipo. Por otra parte, me gusta lo que está sucediendo en este momento, donde yo creo que la cinematografía en el mundo está combinando la manera muy realista de ver un personaje o una historia con una especie de expresión estética. Por ejemplo, la langosta, The Lobster, la langosta. Yo creo que este tipo de cine, me explico, tiene la valentía de combinar un punto de vista realista con una estética muy diferente o una expresión de estética diferente. Tenemos que ir terminando ya, pero habría tiempo para una última pregunta, si alguien quiere lanzarla. Sí, allí tenemos una. Sí, ahí tiene. Sí, es una pregunta para la directora. Ella ha trabajado con realizadores como Cristi Puiu o Adrián Sitaru y, bueno, pues quería saber qué cree ella que ha aprendido de ellos, si acudió a ellos también para, bueno, pedir algún tipo de consejos, ¿no?, antes de empezar a rodar su primer largometraje. Tuvieron una influencia enorme. Esto, de hecho, Adrián Sitaru fue el que me alentó a realizar películas después de Legitimate. Dijo, deberías intentar dirigir, porque me dio la parte de trabajar para el Legitimate, esa parte de trabajar con los actores. Tuvo una gran influencia. Yo le llamó a las 5 de la mañana en el último día del rodaje y, de hecho, me cogió el teléfono y me dijo, uy, pido disculpas que no haya respondido a las 5. No te preocupes, Adrián, pero gracias por ayudarme de todos modos. Así que los dos son enormes directores. Yo creo que Adrián tiene mucha valentía y porque experimenta mucho y siempre me ha alentado a hacerlo. Yo le dije acerca de la obsesión que tenía a la hora de no seguir solamente la línea de la historia, sino una línea psicológica o una vía psicológica o emotiva y un viaje psicológico del personaje principal, y me dijo, adelante, deberías hacerlo, tienes que investigarlo e intentarlo. Así que sí, tuvieron una enorme influencia. Y Christopoulou fue mi profesor en la universidad y trabajamos juntos en la película Aurora, y está muy obsesionado con este lado de investigar y entender las cosas en más profundidad cuando hablamos de cómo se relacionan los personajes entre sí. Tenemos que terminar ya. Solo nos queda agradecer a todos los asistentes que hayan venido a San Sebastián con la película Cry Now. Estamos muy contentos de tenerla en sección oficial y desearles muchísima suerte aquí en el festival y en su futura carrera. Muchísimas gracias por haber venido. Thank you, Roberto. Thank you. Thank you so much for inviting us. I really wanted to... Gracias por invitarnos. De hecho, somos como niños, lo estamos pasando